para limpiar los pecados de aquel que maldiga a sus padres. No hay forma, según la palabra de Dios. Pero estos fariseos, estos judíos, que quisieron reemplazar la justicia de Dios por otra justicia de hombres, que son trapos inmundos, según la escritura en Isaías, son como trapos inmundos vuestra justicia. Ellos dijeron, no, basta que el hombre diga al padre y a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Y todo aquello que pudiera ayudarte y no le dejas hacer más que a su padre y a su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Es decir, la persona que maldice a su padre o madre tenía que llevar una ofrenda al altar y queda a cuentas con Dios. Así invalidáis el mandamiento. ¿No hacen eso el día de hoy el cristianismo? Invalidando el Shabbat, por ejemplo. No, es que Dios traspasó del día de reposo al domingo, al gran día del sol. Y ese es el día según el catecismo. Lo explica eso. Invalidando el mandamiento. ¿No hacéis cosas semejantes, dice Jesucristo, al fariseo? A los fariseos, a ese grupo de escribas que estaban ahí también. Ahí está el pastor Horacio para que lo sigan. Síganlo. Vamos a colocarlo ahí. Vamos a anclar el comentario para que sigan la cuenta. Para cuando tenga 1000 seguidores, él pueda también hacer enseñanzas. Entonces, cosas así semejantes a esa. Y en una de ellas era la tradición del lavamiento de manos. El lavamiento de manos, que era una tradición que ellos habían heredado, que no está escrita en la ley, sino que era una tradición que, por ejemplo, si comían pan, tenían que hacer una oración especial y lavarse las manos. Si comían otra alimentación, otro lavamiento de manos. Y esto está escrito. Antes que prosigamos con los siguientes versículos, es necesario que sepamos esto. Según la librería virtual de Judía, ¿qué dice acá? Jewish. Ya, pero aquí está. Usted lo puede leer, después le puedo enviar el link si usted quiere. Dice, se requiere el lavamiento de manos antes de comer cualquier alimento que sirva con pan. Una razón para lavarse las manos es puramente mundana, limpiarlas antes de comer. Sin embargo, el origen está en la ley bíblica, así lo dicen los judíos. Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21. Se le ordenó a Moisés hacer un lavatorio de cobre y colocarlo en la entrada del área del altar para que Aarón y sus hijos pudieran lavar sus manos antes de acercarse al altar de las ofrendas del sacrificio. El versículo 20 termina diciendo, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y él y su descendencia por sus generaciones. El lavamiento de manos los hace ritualmente puros. Esta expresión simbólica de lavarse las impurezas de las manos data de los tiempos del templo, cuando los sacerdotes, los Kohanim, como se describe arriba con Aarón, dedicaran sus vidas al templo y a su sistema sacrificatorio. Antes de realizar cualquier ritual, se requería que el Kohen, o el sacerdote, se lavara sus manos, haciéndose de esta manera puro y listo para ofrecer un sacrificio. Cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, la mesa en la casa vino a representar el altar del templo. El pan que se sirve simboliza las ofrendas, que una vez fueron traídas a los sacerdotes. Los sabios, a ellos le llaman sabios a los rabinos, quienes creían que el templo y el sacerdocio serían restaurados. No quisieron que la práctica de lavarse las manos antes de dar una ofrenda, de realizar un ritual, se olvidara. Y así al lavarse las manos antes de un alimento fue impuesto estrictamente. Y hoy en día los judíos ortodoxos y tradicionales todavía se lavan sus manos antes de comer pan. Prácticas y rituales judíos, lavamiento de manos. Entonces ahí nos damos cuenta que los judíos, ¿por qué hacen esto? Porque ellos lo inventaron para seguir el mandamiento que fue entregado especialmente a los sacerdotes levitas, según la orden levítica de la familia de Aarón. Pero ellos dijeron, no, nosotros no podemos olvidar esta tradición, porque algún día, este mandamiento, porque algún día esto se va a restaurar y quizás se nos puede olvidar. Entonces cada vez que ellos comen pan, hacen un ritualismo de lavamiento de manos. Obviamente hay mucha más literatura
a lo que podría haber sido ese lavamiento de manos especial que hacían los fariseos. Pero no era un mandamiento de Dios, era una invención, una tradición de judíos. Que dice Deuteronomio capítulo 4, verso 2, no añadiréis ni disminuiréis a mi palabra que yo os mando. Y los judíos, ¿qué están haciendo acá? Le están agregando a la ley. Y eso es una prohibición. ¿Están transgrediendo la Torá? Sí, porque le están agregando. Y cosas similares hacen estos judíos. Por eso Jesús los trata duramente y les dice hipócritas. Al tiro le responde. Cuando ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Hipócritas. Así le responde Jesús. Y así le responde Jesús en esta hora a todas estas personas que le agregan a la palabra de Dios por sus vanas teologías. Hipócritas. Es lo mismo, no hay nada nuevo bajo del sol. La historia se repite. Lo dice el hombre más sabio de la tierra. No hay nada nuevo bajo del sol. No, es que para que participe del altar, para que predique en la iglesia, tiene que creer en Jesús, bautizarse. Amén, bíblico, eso es bíblico. Pero además va a tener que andar con su ternito, con su corbatita, ¿ya? Tiene que ir con su pelito cortito y no puede ocupar barba. Porque si no, no puede predicar en el altar. Ya empezamos con los dogmas. Ya, entonces, amados hermanos, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que ustedes puedan entender lo que sucedía en el primer siglo. Que usted se traslade a ese tiempo. Pero a la vez quiero que ustedes entiendan que sucede exactamente lo mismo el día de hoy. Entonces, ya nos dimos cuenta que el lavamiento de manos no es un mandamiento de la Torá. No es un mandamiento de la Torá. Eso lo inventaron los judíos. Es una tradición de los ancianos, como dice el texto. Mateo 15 explica también esto en detalle. Entonces, los judíos, ellos no hablaban sobre comer algo que sea impuro. El contexto no está hablando de alimentos. No está hablando de Levíticos 11. Jesús no está hablando de Levíticos 11. Ni los fariseos ni Jesús. Están hablando del lavamiento de manos, de las tradiciones de los hombres. Ellos no hablaban sobre comer algo que era impuro de acuerdo a la Torá. Ellos hablaban sobre cómo sus acciones podrían hacer algo que Dios dijo ser limpio, puede ser impuro. Por ejemplo, la oveja es un animal limpio que se puede comer. Es un animal puro, lo podemos ingerir, ¿cierto? Porque está en Levíticos 11. La gallina es un alimento puro, se puede comer. Pero los judíos decían que ese animal que era limpio delante de Dios se podía convertir en algo ritualmente impuro. Simplemente el hecho porque tenía las manos inmundas. Y tenía que hacer la oración especial con el jarrito de agua, lavándome la mano, haciendo la oración, y ahí recién, al comer de eso, se hacía puro. Agregándole reglón, mandamiento, estatuto, decreto que no está en la palabra. Eso lo inventaron los judíos. ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo? Ellos, como les dije anteriormente, ellos hablaban sobre cómo sus acciones podrían hacer algo que Dios dijo ser limpio, convertirlo impuro. Si el animal que es limpio de Levíticos 11 tú lo vas a consumir y tú tienes tus manos inmundas, se vuelve impuro. Eso no está en la escritura. No está en la escritura. Eso yo quiero que ustedes puedan entender, que hay una ley judía, tradiciones de hombres, que lo igualan a la ley de Dios y muchas veces la superan. Y está la ley de Dios. La ley de Dios dice una cosa, pero la ley de los hombres otra. Y ese es el problema de lo que se está hablando. Por eso Jesús dice lo siguiente. Ahora podemos entender bien el verso 18 y 19. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, que es en el sistema distal del sistema gastrointestinal, ¿ya? El intestino grueso, colon, sigmoidio y todo lo demás.
Esto decía haciendo limpio todos los alimentos que son bíblicamente puros. Todos los alimentos puros son limpios. Y no porque yo tenga las manos inmundas, yo las vuelvo inmundas. Eso es el contexto. Pero si tú lees el texto de manera aislada, obviamente tú puedes enseñar este tipo de herejías. Porque es una herejía enseñar que tú puedes comer lo que sea. Llamarle a lo que no es alimento, alimento. Lo que Dios determinó como no alimento, que es dañino para tu cuerpo, llamarlo alimento. Amén. Entonces quedamos claros con esto. Obviamente nosotros ahora entendemos por la higiene y por la ciencia que ha avanzado desde la revolución industrial, ya, y la tercera revolución industrial que ya estamos viviendo nosotros de la tecnología, sabemos que el lavarse las manos nos previene de muchas cosas. Pero el cuerpo también, lo dice el Mesías, el cuerpo está diseñado, el mismo Dios de Israel nos creó con un sistema inmunitario tremendo. Que si tú ingieres algo con bacterias, tu cuerpo, el sistema inmunitario, lo puede combatir y matar tal bacteria. Tu cuerpo está diseñado para limpiarte, para protegerte. En un cuerpo sano, obviamente. Pero como recomendación, obviamente tenemos que lavarnos las manos. Pero ellos no lo hacían con ese objetivo. Ellos lo hacían con el objetivo de decir, no, como que si era un mandamiento de Dios. ¿Se entiende? Recuerden que los discípulos de Jesús habían dejado casa, esposas, posesiones, dominios. Ellos se fueron a la deriva con el Mesías. Entonces no podían andar preocupados de que yo me lavo las manos, que aquí, que allá. No, pues hermano. Es más, ellos mismos espigaron, según Mateo 12, en el día de reposo porque tuvieron hambre. Y así quebrantando el día de reposo. Pero ¿qué es más valioso, la vida o el mandamiento? Muy buena pregunta. Entonces, amados hermanos, pongamos las cosas en contexto para no crear estos pretextos que enseñan las teologías. Seguimos. Ese es el primer texto que ocupan estas personas para decir que Dios limpió todos los alimentos. Ya sabemos el contexto. Estamos hablando del ritualismo del lavamiento de manos. Ese es el contexto. Ahora, otro texto que ocupan estas personas para decir que nosotros podemos comer lo que sea, está en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 7. Y este es el texto más penoso que ocupan los teólogos, los siervos de Satanás, para decir que nosotros podemos comer lo que sea. Sí, hay dos palabras hebreas, tahor, que se traduce como limpio, y tamé, que se traduce como inmundo. Esas son las dos palabras que podemos encontrar en Levíticos 11. Muchas gracias, pastor. Y la palabra kosher es un concepto judío, ni siquiera está en la escritura. El kosher es algo del sistema rabínico, que tiene una forma de trabajo del animal limpio. Porque, por ejemplo, el animal limpio, la pregunta es, ¿podemos comer lo que sea del animal limpio? ¿Podemos comer las entrañas? ¿Podemos comer los pies del animal? Un ejemplo, el cerebro. Entonces el sistema kosher te dice qué parte del animal es limpio. Por ejemplo, el kosher es un concepto judío. Así que, amados hermanos, no ocupemos ese concepto. Nosotros no comemos kosher. Nosotros comemos limpio. Según Levíticos 11. La palabra hebrea que dice el pastor ahí es limpio, tamé. Esa es la palabra. ¿Ya? Importante todo lo que se está explicando acá. Porque aquí nosotros nos enseñamos judaísmo. Aquí nos enseñamos el Talmud. Aquí nos enseñamos las leyes rabínicas. Aquí enseñamos lo que está escrito en la Biblia. Así es. Tahor es todo establecido por Dios, apto para el consumo humano. Sí, la Torá dice que no debemos comer las vísceras. Ahí tienes un ejemplo muy bueno, pero yo estaba dando un ejemplo, que el kosher dice que ciertas cosas del animal tú puedes comer, pero es basado en los sabios, entre comillas, de los rabinos. Pero a mí no me interesa lo que dicen los rabinos, a mí me interesa lo que dice Dios.
lo que dice su palabra. Y si la persona habla conforme a la palabra, a él oíd, a él escuchad. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 7. Como les dije anteriormente, este es el texto que yo realmente me duele el corazón cuando lo escucho. Porque no me duele por el texto, porque el texto no hay contradicción, está lleno del poder de Dios, porque está inspirado por Dios. A mí me da pena la persona que lo dice. Miren, vamos a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 7. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros días... Se me paró la música acá. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Y los que han conocido, ¿qué cosa? La verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Yeshua el Mesías, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad. ¿Leyó junto conmigo el texto? ¿Escuchó conmigo la palabra? Si creemos que estos versículos que acabamos de leer está enseñando en contra de Levíticos 11, escúchame bien, si los versículos que acabamos de leer están enseñando en contra de Levíticos 11, que habla de los animales que podemos comer y no comer, entonces la consecuencia resultante es que cualquier persona que está enseñando las instrucciones dietéticas, como yo o el pastor Horacio, que nosotros enseñamos las instrucciones dietéticas, también está escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero que eso dice el contexto. Eso dice el contexto. Nosotros estamos escuchando espíritus engañadores. Eso lo dice los primeros versículos. Pastor Horacio, según los que nos dicen que nosotros enseñamos las leyes dietéticas, estaríamos escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Segundo, estaríamos hablando por hipocresías de mentiras. Porque Levítico 11 sería hipocresía de mentira, porque estamos enseñando eso. También nosotros estaríamos mandando, además de eso, según el texto, estaríamos mandando a abstenerse de alimentos que Dios creó. Que estamos mandando que se abstengan. Pero también enseñando fábulas profanas y viejas. Además estamos enseñando fábulas profanas y viejas. Y enseñando en contra del matrimonio. Wow. Estamos diciendo a la gente que no se case, porque casarse es pecado. Estamos enseñando fábulas profanas y viejas. Todos aquellos que enseñamos Levíticos 11, según estas personas, estaríamos haciendo todo esto. Escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hablando hipocresías de mentira, mandando a abstenerse de alimentos que Dios creó, enseñando fábulas profanas y viejas, enseñando en contra del matrimonio. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, si nosotros estamos escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, yo les pregunto a ustedes, la Torá, la ley de Dios, respóndanme ahí. ¿La Torá es una fábula profana y vieja? Adiós, Mari, cuídate. ¿La Torá es una fábula profana y vieja? Porque estamos enseñando fábulas. Obviamente, si tú eres marcionista, si eres marcionista de la doctrina de Marción, del gnóstico de los primeros siglos,
obviamente vas a decir que la Torá es una fábula. No, pero respondan lo que se les pregunta, sí o no. No quiero una respuesta en una pregunta capciosa. ¿La Torá es una fábula profana? Profano, imagínate. ¿Y vieja? Lo estoy sacando de contexto. Pero parece que tienes problemas de comprensión lectora. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Dejar de creer en algo. Dejar un clero. Negar a Cristo. Negar la ley. Eso es apostatar. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. 1. Escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. 2. Por la abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí llevamos, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro del Señor Mesías, nutrido para las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. El versículo siguiente habla de que prohibirán casarse. Entonces, si ustedes dicen que la Torá no es una fábula, porque la fábula es un cuento, ¿ya? Profana, me decimos, un cuento profano, y además vieja, pasado de moda, anacrónico. Entonces también tendrían que ustedes acusarnos a nosotros de que estamos enseñando que la gente no se case. ¿Y qué yo enseño? ¿Qué enseñamos nosotros los verdaderos ministros de la palabra de Dios? Enseñamos que usted se case, pero en el Señor, no en yugo desigual, no con las cananeas. Porque si te equivocas, va a ser un gran dolor de cabeza y un gran divorcio. Y si te divorcias, tú no te puedes volver a casar. Aquí por lo menos yo no enseño en contra del matrimonio. Yo no enseño que la Torá es una fábula. Yo aquí no hablo hipocresías y mentiras. Aquí habla y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. No, disculpe. Y los que han conocido la verdad. La pregunta es, los que han conocido la verdad. ¿Qué es, según la Biblia, la verdad? La verdad es Mahatma Gandhi. La verdad es ¿quién? ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios. Salmo 119, verso 142. Tu ley es la verdad. Tu ley es la verdad. Léalo por favor. Salmo 119, verso 142. La verdad, amado hermano, no es algo relativo. La verdad es absoluta. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús mismo se dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús también es la verdad. Entonces cuando hablamos de ley y hablamos de Jesús, estamos hablando de la verdad. Las personas que han, dice la Escritura, y los que han conocido la verdad. O sea, a Jesús y la ley. Y en la ley está Levíticos 11. ¿O no? ¿Levítico 11 no está en la ley? Ah, es una curiosamente, solamente los mandamientos dietéticos. Curiosamente, esos no son ley. ¡Fum! Sácala. Fuera. Es una fábula anacrónica, vieja y profana y putrefacta. Así hacen los malabares estos usurpadores de la palabra de Dios. Pero cuando empezamos a examinar y ocupamos el razonamiento que nos da el Espíritu Santo, no razonamiento de la teología, sino del Espíritu de Dios, la Escritura interpreta Escritura, nos damos cuenta que podemos resolver esto rápidamente.
Ellos son los verdaderos que escuchan espíritus engañadores. Ellos son. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 4, está enseñando en contra de aquellos que están enseñando a obedecer las leyes de Dios. Entonces también debemos creer lo siguiente. Tendríamos que creer que enseñar las instrucciones dietéticas de Dios son doctrinas de demonios. Aquellos que enseñan que debemos guardar las leyes dietéticas están enseñando doctrina de demonios. Según 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Tendríamos que creer también, según la teología, tendríamos que creer que enseñar a la gente a obedecer la ley de Dios los está desviando de la fe. Tendríamos que creer que enseñar que Dios ha apartado ciertos animales que se encuentran en las Escrituras es hipocresía de mentirosos. ¿Usted cree que es hipocresía y mentira decirle a las personas, ¿sabes qué? No comas cerdo porque Levítico 11 dice que ese animal es inmundo? ¿Sería hipócrita y mentiroso decir eso? ¿O sería verdad? Tendríamos que creer porque en 1 Timoteo capítulo 4 verso 3 dice que no nos debemos casar. Entonces tendríamos que creer que aquellos mentirosos que enseñan que Dios no ha abolido Levítico 11 también está enseñando a no casarse. Ustedes no deben casarse. ¿Ha escuchado alguna vez que yo he dicho eso? Yo estoy casado. No me saquen de contexto la Biblia. Si a Pablo lo podemos ocupar de la peor manera posible. El apóstol Pedro nos advirtió en 2 de Pedro capítulo 3, verso 14 en adelante, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición las epístolas de Pablo, al igual que las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras si Mateo, Marcos, Lucas, Juan no existían? Con suerte estaban recién siendo escritas. ¿Cuáles eran las otras escrituras? El Antiguo Testamento. Los 39 libros, que en ese tiempo eran más, habían algunos cánones más, pero no importa, quedémonos con el Antiguo Testamento. Esas eran las escrituras. Esas cartas, esos libros también los tuercen a su conveniencia para enseñar herejías y mentiras al pueblo. Entonces, nosotros estamos enseñando que no deben casarse. Tendríamos que concluir que la ley de Dios no dice nada acerca de animales que son puros o impuros y que fueron todos los animales creados desde el principio para ser recibidos con acción de gracia. ¿Estaríamos contradiciendo totalmente Levítico 11? Tendríamos que concluir que en 1 Timoteo 4 indica que todos los animales ahora están limpios a pesar de que la Escritura dice lo contrario en Levítico 11. Tendríamos que concluir también que la enseñanza de los mandamientos de Dios en Levítico 11 es algo profano. ¿Pablo está diciendo eso? ¿De verdad? ¿Pablo está diciendo eso? El fariseo de fariseos, descendiente de la tribu de Leví, circuncidado el 8º día, enseñado a los pies de Gamaliel, de la escuela de Gilel, el hombre experto en la Torá, que probablemente tenía un seim mucho más alto que la gente que el día de hoy existe, que probablemente sabía la Torá de memoria. ¿Ustedes creen que Pablo estaría diciendo lo que enseñan estos teólogos? ¿Qué doctrina más enferma enseñan a estas personas? Ahora se dan cuenta por qué crees que hay 50.000 denominaciones. Porque Dios no los respalda. El que los respalda es el Dios de este siglo. Satanás, que el Señor lo reprenda. Él los respalda y le entrega autoridad. Por eso hacen sus concilios, hacen sus circos, llenan sus estadios y piden el diezmo. Otros teólogos enseñan en contra del diezmo, pero son lo mismo. Entonces, si ahora hemos descubierto que 1 Timoteo 4 no habla de personas que enseñan Levítico 11, ¿de quiénes está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién le está aconsejando a Timoteo, al joven Timoteo? Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Ya les he explicado millones de veces qué es la doctrina.
es la Torá, es la enseñanza. Ten cuidado con la doctrina. No te vayas más para allá ni muy para acá. Ni a diestra ni a siniestra. Al centro. En el primer siglo había un grupo de personas que se habían levantado que se llamaban gnósticos. Los gnósticos. En Colosa estaba lleno de gnósticos. En muchas regiones se habían levantado grupos, los llamados los del conocimiento. Gnosis. Gnosis, conocimiento. En más había un hombre, un reformador bien reconocido de esa época, revolucionario, llamado Marción. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento era Satanás, que el Señor lo reprenda. Enseñaba que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenía que estar separados, dividido en dos. Aunque usted no lo crea, el día de hoy en TikTok hay una mujer endemoniada, ya, tiene el mismo espíritu de Satanás, tiene encarnado ese espíritu en ella. Enseña que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás. El Padre de Jesús, el Padre de nuestra vida, es Satanás. Hay otro tipo, vegetariano. Tú no puedes comer carne, ni a un animal, ni animales limpios. El apóstol Pablo en ningún momento está hablando de Levítico 11, amado hermano. Está hablando de estos endemoniados hijos del diablo, que tienen a Satán en su vida, a estos gnósticos que estaban en el primer siglo. De eso está hablando el apóstol Pablo. Ten cuidado, Timoteo, tú eres jovencito. Ten cuidado con estos herejes. Y así también les digo a ustedes, tengan cuidado con los herejes de TikTok que dicen amar a Dios, que dicen amar la ley de Dios, pero cuando tocan el tema de la ley, muestran todo su odio, todo su repudio, toda su odiosidad que hay en su corazón en contra de la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Disciernan, amados hermanos. Ya descubrimos quiénes son esos gnósticos. Estos gnósticos también prohibían casarse. Lea un poco de historia. Se va a dar cuenta de todas las herejías que enseñaban los gnósticos. Prohibían casarse. Ellos hablaban de la sublimación sexual. Porque ellos interpretan Levíticos, capítulo 15, si no me equivoco, las impurezas sexuales cuando habla de la expulsión seminal del hombre, ya el flujo seminal del hombre, que vuelve impuro al hombre. Ellos lo interpretaban que cada vez que el hombre tenía una eyaculación, un orgasmo en la copulación sexual, en el acto sexual carnal, tú estabas perdiendo energía de Dios. Estabas perdiendo las partículas de Dios. Eso enseña el gnosticismo. Entonces, para evitar eso, ellos prohibían casarse. Prohibían que tú tenías que ser prácticamente un eunuco, o tenías que ser una persona que hacer un voto de celibato y no tener pareja. Y después eso se fue reformando y tomaron las doctrinas del hinduismo también, donde dice que había una transmutación sexual, que las personas no tenían que eyacular, sino que tenían que transmutar la energía. Esa es la doctrina satánica endemoniada de los gnósticos. Además, cuando se van a acostar, se colocan una manta blanca y se van a mundos, se trasladan a otros mundos, porque ellos creen en el desdoblamiento astral. Yo voy al inframundo, en el inframundo. Ah, pero yo soy más superior, yo voy al supramundo. Y todas esas cosas creen, todas esas locuras que le hacen creer los demonios, que le hacen creer las potestades, los principados. Porque ellos están llenos de demonios, amados hermanos. El Kundalini, si tienen un menjunje de doctrina. Y de esos el apóstol Pablo le está diciendo, tengan cuidado.
Tengan cuidado, ten cuidado de ellos. Y le dice, no solamente de ellos, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado con la que duerme a tu lado, con tu carne. Si enseñas esto, dice la Escritura, a los hermanos serás buen ministro del Señor, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina o sana doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Esas son fábulas, todo lo que le he mencionado. ¿Por qué sé tanto del gnosticismo? ¿Sabes por qué sé tanto gnosticismo? Porque yo lo practiqué cuando estaba endemoniado. Yo viví eso. Y estudiando descubrí que el gnosticismo es del primer siglo. Estudiando descubrí que el gnosticismo estaba en las iglesias primitivas, infiltrándose. Conozco la doctrina gnóstica. Conozco la doctrina de los demonios. A mí no me vienen con cuentos. Amén. Bueno, ya saben lo que es 1 Timoteo 4. Se habla de los gnósticos, no está hablando nada que ver con los alimentos que Dios habló en Levítico 11. Hola Mario, que el Señor te bendiga. Ya, hemos destruido las mentiras de la teología. Vamos a seguir destruyendo la teología y volviendo a la palabra de Dios. Aquí no nos interesa la teología, aquí nos interesa lo que Dios dice. Vamos a Hechos, capítulo 10, verso 9 en adelante. Este es el texto favorito de los teólogos para decir que puedes comer lo que quieras. Hechos, capítulo 10, verso 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, como una sábana, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Pongan atención ahí, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión que había visto. Los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Aunque usted no lo crea, de replay, aunque usted no lo crea, los evangélicos, o en general todas las teologías de todas las denominaciones, de las 51.000 pico denominaciones, cuando leen Hechos 10, interpretan que se refiere a comer comida, a animales que podemos comer de lo que sea, aunque usted no lo crea, de verdad. Y yo digo, estas personas, ¿cómo terminaron su ramo de lenguaje y castellano? ¿Cómo pudieron terminar sus estudios? Si es que estudiaron, obviamente, con mucho respeto a aquellos que no terminaron su estudio. Pero me refiero a esos que estudiaron y leen Hechos 10. En primer lugar, hay que saber que esto era una visión. Falta comprensión lectora. Sí, ni siquiera hay que tener el Espíritu de Dios para entender esto. Hasta un niño que tiene sus 8 años ya entiende este texto.
Hácele las preguntas y te las va a responder bien. Pero curiosamente, personas de 50, 60, 25 años no te responden mal. ¿Sabes por qué? Porque tienen un sesgo llamado teología. Lo primero que tenemos que aclarar es que esto es una visión. Y la pregunta es, ¿por qué quedó perplejo Pedro? Porque le dijo, mata y come. En ese lienzo habían todos animales inmundos. Habían ratas, cocodrilos, dice que habían reptiles. Habían cerdos, habían murciélagos, había todo tipo de animales que Levítico 11 condena abiertamente. Y la voz le dice, mata y come. Y él justo había tenido hambre, pero hubo una visión. Hubo, dice la escritura, un éxtasis. La pregunta es, ¿las visiones son literales? ¿Alguien me puede responder en el chat? ¿Las visiones son literales o tienen simbolismos? Con verdades, obviamente. Una visión, amado hermano, amada hermana que me escucha en esta hora, ¿es simbólica o literal? Depende. Dime una visión que haya sido literal. Es simbólico. Todas las personas que han leído la Biblia, por lo menos una vez, sabe que la mayoría, para no decir el 100%, porque puede ser que en alguna hayan ciertas reglas, excepción a la regla, son simbólicas. Entonces el Señor le está diciendo, mata y come. ¿Cómo voy a comer, Señor, si yo nunca jamás, desde que tengo uso de razón, nunca he comido algo inmundo? Mis padres me criaron conforme a la Torá. Yo nunca he violentado Levítico 11 hasta conocer a Yeshua. Sí, siempre he comido limpio. Antes de conocer a Yeshua y después de Yeshua, jamás he comido algo inmundo, como buen judío. Y al decir eso, viene de nuevo el lienzo. Se recoge y aparece de nuevo el lienzo con los animales inmundos. Se recoge y vuelve a aparecer por tercera vez. Mata y come por tercera vez. Y quedó perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. No dijo, ahora podemos comer de todo. No, él dijo, quedó pensativo. Pensó. Tiene un simbolismo esto es una visión. Y los hombres que habían sido enviados por Cornelio habían preguntado por la casa de Simón y llegaron a la puerta. ¿Cuántas veces fue la visión? Pregunta, respóndame. ¿Cuántas veces fue la visión? ¿Cuántas veces fue la visión que vio Pedro? 3, ¿ya? ¿Alguien quiere discrepar? 3, ¿ya? 3. No, 3 veces, Mochi. 3 veces vio el lienzo. ¿Y usted sabía cuántas personas fueron a ver a Pedro? 3 personas. 3 personas fueron a ver a Pedro. Eso se encuentra en el verso 7. Ido el ángel, hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados, 2 criados, y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. ¿Cuántos mandó el apóstol, o sea, Cornelio, que era un centurión? ¿Qué es un centurión? Es un ciudadano romano que tiene la capacidad de tener siervos, tiene dominio sobre personas. En este caso pueden ser 100, 1000, era un hombre con poder, con autoridad, pero era un gentil. ¿Cuántos envió a la casa de Pedro? Porque hubo una visión antes con Cornelio. Mandó 3. Conforme a las 3, a las visiones, a la cantidad de veces. Por eso Dios, cuando te habla en profecía, en una visión, tenés que poner atención al lenguaje de Dios. 3 gentiles. Entonces cuando Pedro estaba examinando la profecía, fue 3 veces. Y ahora en mi puerta veo a 3 gentiles. Aleluya.
Después Pedro va con estos gentiles, va con estos 3 gentiles, llega a la casa de Cornelio y el verso 28 dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Ahí está resuelta la visión. Ahí está resuelta la interpretación de la visión. Pedro entendió cuando llegó a la casa de Cornelio y todas esas personas, todos los sirvientes de Cornelio y Cornelio, que yo no llame a ninguno de ellos impuro o inmundo, porque Dios me ha mostrado. Amado hermano, esto no ni siquiera es Espíritu de Dios, comprensión lectora. Pero gracias a Dios que además tenemos el Espíritu Santo y que nos gozamos con mayor razón. El fruto del Espíritu es el gozo, la alegría, porque entendemos todas las cosas, no por nuestro intelecto, sino por medio del Espíritu. Pero a mí me ha mostrado Dios que que a nadie llame común o impuro, porque él creía que los gentiles eran inmundos, son impuros. ¿Y qué le dice Pedro antes, en el verso anterior? Ustedes saben, para nosotros los judíos, cuán abominable es estar con los gentiles. Ni siquiera podemos comer a la mesa con los gentiles. Cuán abominable es para un judío estar con ustedes, con los gentiles. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué parte de la Torá dice que es una abominación compartir con un gentil? ¿Alguien me podría decir? Búsquenme el texto. Por favor, me lo pueden encontrar. Si me lo encuentran, me avisan. Muéstrame. En ninguna parte de la Torá dice que yo no pueda compartir con un gentil. Hay un paradigma teológico como tú lo tienes en esta hora. Y Dios tiene que tratar con tu vida. Porque hay un mandamiento de hombre que no te deja avanzar, que no te deja ver claramente las cosas. Pedro ya tenía el Espíritu Santo, como tú. Pero aún hay esa pared intermedia llamada teología, que tiene que ser destruida en esta hora por medio del poder del Evangelio. Amados hermanos, es importante que esta visión no era algo del otro mundo, porque Dios, antes de revelar las cosas, se lo revela primero a sus profetas, como dice Oseas, Amós. Él no hace nada, pero nada, amado hermano, sino antes revelárselos a sus profetas. Así que amigos, amados hermanos, hermanas, díganme en qué parte de la Escritura dice que Dios iba a abolir su ley. En ninguna parte. Entonces no hay que creerlo a estos pseudo profetas, pseudos enviados. Dejemos de creer en estos tipos. Denúncielos, bloquéelos cuando lo esté escuchando. Usted escuche a esos predicadores que enseñan la palabra como está escrita. Y usted va a discernir cuando una persona esté predicando conforme a la Escritura. Porque solamente te hablar escrito está. Aquí vamos al texto. Vamos al original. ¿Ya? Y usted va a ir dándose cuenta. Y usted tiene el Espíritu de Dios, además. Entonces, amados hermanos, ¿en qué parte de los profetas Dios ya había dicho esto? En Oseas, capítulo 2, verso 18. Oseas 2, verso 18. Que estén muy bien. Vamos a silenciar a este ser. Ahí está, fuera. Oseas 18. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo. ¿Escuchó bien? Con las bestias del campo, con las aves del cielo
y con los reptiles de la tierra. Y quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Y tú te dirás en esta hora, ¿qué tiene que ver eso con Hechos 10? Lo tiene que ver todo. Dios hará un pacto con las bestias, con las aves del cielo, con los reptiles de la tierra. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a hacer un pacto con los animales inmundos? Son los mismos animales que vio en el lienzo, Pedro. Las bestias del campo, las aves del cielo y los reptiles de la tierra estaban en ese lienzo. Y el Señor le dijo, mata y come. Mata y come. Es una visión. Obviamente está prohibido en Levítico 11 comer esos animales. Dios está tratando con Pedro a través de un mandamiento de la Torá en Levíticos 11. Sabiendo Pedro que no puede contradecir la Torá y por eso tiene que encontrar el significado de la visión. Eso es el matar y comer. Nada más que eso. No que coman literalmente esos animales. De las visiones no podemos sacar doctrinas literales. Oseas capítulo 2, verso 23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de los que no recibió compasión. Y le diré a la que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Los gentiles son esas bestias del campo, las aves del cielo, los animales carroñeros, como el águila, como el buitre, los reptiles de la tierra, metafóricamente hablando, espiritualmente, para que ellos duerman seguro. Y los que no son mi pueblo serán llamados pueblo mío, y tú eres mi Dios. El pacto, eso es el pacto. No llames inmundo, impuro, a lo que yo he santificado. Está hablando de los gentiles, está hablando de nosotros, amados hermanos. Somos nosotros los que estábamos en ese lienzo. Para que sepas lo que eras y no te jactes con las ramas naturales. Para que no te jactes y no te creas lo que no eres. Tú recuerda de dónde el Señor te sacó. Eres lo más vil y menospreciado que puede existir en esta tierra. Para que no te jactes y no tengas un mayor concepto de ti. Un reptil, un vil reptil eres. Una vil fiera. Eso eres tú, éramos, tú y yo. Y todavía no tienes a Cristo, eso eres tú. Pero el Señor está haciendo un pacto con ellos. Gloria a Dios. Yo soy el águila. Sin vergüenza. Sí, puede ser. Entonces ya estaba escrito en los profetas, como les dije anteriormente. Como les dije anteriormente, amados hermanos, el Señor no hace nada antes de revelárselo a sus profetas. Lo que va a hacer, Él lo muestra antes. Él ya lo dijo, Él ya lo advirtió. Solamente tenemos que escudriñar. Cuando empezamos a escudriñar como los de Berea, los más nobles que el apóstol Pablo se pudo encontrar, fue con los judíos de Berea. Los de Berea no le creían el cuento de los discursos filosóficos, teológicos. Los de Berea amaban tanto la palabra de Dios, eran tan ligados a la palabra de Dios, es decir, tenían un corazón conforme al de Dios, que cuando escucharon a Pablo, que hablaba que todo lo que estaba escrito en la Torá y en los profetas, Jesucristo lo estaba cumpliendo. Y fue esa razón que ellos se convirtieron al Mesías. Si fuésemos así, amado hermano, usted sabría tanto, tendría tanta sabiduría. Pero hoy es el día. Dios puede hacer ese milagro en tu vida. Él puede cambiar tu corazón. Ese corazón de que le falta escudriñar, estudiar. Dios te puede dar un nuevo corazón. Dios te puede empezar a llenar de sabiduría. Y Él puede empezar a darte. Y al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. Se refiere al conocimiento espiritual de la palabra. No sé si tú quieres tener más. Yo sí. Yo quiero más conocimiento de Dios.
En esto, en estos jactarse, dice en el libro de Ezequiel, en conocerme a mí, dice el Señor. ¿Te quieres jactar? En esto jáctate, en conocerme a mí, en su palabra. Pero además de lo que ya hemos ratificado, estudiado por los profetas, la misma escritura, pero además la Torá, como les dije anteriormente, no enseña que los extranjeros sean una abominación, pero sí el Talmud. El Talmud, las leyes judías, enseñan explícitamente que los gentiles son los perros. Ellos toman los principios y las enseñanzas de la Torá, pero lo agrandan, lo complejizan. Y es por esa razón que Pedro dice: cuán abominable es para un judío estar con los gentiles. Sí, yo leo Talmud, pero para desacreditarlo, no para creer en ello. Miren, Beracot, página 58a, páginas 361 y 362. Dice: un judío fue azotado por un rabino por tener relaciones sexuales con una gentil. Un judío fue donde los romanos, quienes a su vez le preguntaron al rabino por qué había hecho eso. El rabino les dijo que el judío castigado había tenido relaciones sexuales con una burra. El gentil es una burra. Los romanos exoneraron al rabino después que el profeta Elías bajó del cielo y dijo que el rabino estaba diciendo la verdad. Después de eso, el judío castigado llamó mentiroso al rabino. Y el rabino respondió que él no mintió porque los gentiles son burros. El judío fue a decírselos a los romanos, pero el rabino lo mató y con razón. Justifican la muerte por lo que pasó con ese gentil, que es un burro. Keritot 6b, página 45. Está prohibido derramar aceite sagrado sobre los israelitas, pero los rabinos legislaron que era permisible derramarlo sobre las vacas y gentiles, porque no son humanos. Abodat Zará 35b, página 171. La leche, el pan y el aceite de los gentiles están prohibidos. Abodat Zará 67b, página 325. Los utensilios gentiles hacen que la comida sepa mal. Otro texto, ya no voy a leer más para no confundir. El vino tocado por un gentil queda inapto para el consumo judío. Está prohibido enseñarle la Torá a los gentiles. Dios se desagrada cuando un judío le muestra hospitalidad a un gentil. Sanedrín 104, letra A, página 707. Dios se muestra en la tierra las semblanzas del judío. Judío, Judá, Judas, Yevá, son el mismo y único ser. El hebreo es el Dios viviente, el Dios encarnado. Es el hombre celeste, el Adam Kadmon. Los otros hombres son terrestres, de raza inferior. Solo existen para servir al hebreo. Son pequeñas bestias. ¿Te estás dando cuenta? ¿Por qué Pedro dice: cuán abominable es para nosotros los judíos estar con ustedes los gentiles? Porque Pedro era un judío que todavía tenía mandamientos de hombres, pero Dios trató con él a través de esa visión. Ya no puedo llamar inmundo e impuro a lo que Dios santificó por medio del sacrificio de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo, el que no era pueblo, según Oseas, ahora es pueblo mío, y Dios su Dios. Pero todo aquel que en él cree, porque el que no cree, obviamente se va a mantener como una vil bestia. Sigamos leyendo. Eso es lo que les dije, lo del Adam Kadmon está en la Cábala del Pentateuco. El Sefer Seror dice: así como los hombres son superiores a los animales, los judíos son superiores a todos los pueblos de la tierra. Solamente los judíos deben ser llamados hombres, pero los goim, los gentiles, que vienen del espíritu impuro, no tienen derecho más que el nombre de los puercos. El no judío es basura, es excremento. Todos los niños gentiles son animales. Los pueblos de gentiles constituyen el prepucio del género humano, que debe ser cortado. Oh,
O sea, está pidiendo que los judíos, o sea, los gentiles, que todos mueran. Eso están pidiendo. Están comparando la circuncisión, que el prepucio es cortado en la Brit Milá. Vamos a seguir leyendo. Si tú comes con un gentil, un no judío, es lo mismo que si comes con un perro. Las almas de los no judíos provienen de espíritus impuros y se llaman cerdos. Así como los hombres son superiores a los animales, los judíos son superiores a todos los pueblos de la tierra. Solamente los judíos deben ser llamados hombres, pero los goim, los gentiles, que vienen del espíritu impuro, no tienen derecho más que el nombre de puercos. Ya lo había leído. Un gentil que estudie la Torá merece la muerte. Un gentil que observe un día de reposo merece la muerte. ¿Se dieron cuenta? Esto no lo enseña la Torá. Esto es ley judía. Ahora entiendes cuál era el problema dogmático y el estigma religioso y social que tenía Pedro en su corazón. Tenía todo esto. Tenía que ser tratado, porque si no era tratado y llegaban a la casa estos tres gentiles, sin la visión, Pedro no hubiera ido. Pedro le hubiera cerrado la puerta ahí mismo. Salgan de aquí, perros. Salgan de aquí, burros, puercos. Lárguense. Dios tuvo que tratar con Pedro. El mismo Mesías trató a la mujer sirofonicia, la cananea, como un perro. Le dijo, la comida solamente es digna para aquellos que están en la mesa, para los hijos. No para los perrillos. Pero la mujer respondió y fue más allá en la parábola. O sea, en el lenguaje figurativo que se habló ahí. Le dijo, pero nosotros comemos de las migajas de nuestros amos. Aleluya. Se humilló. Eso es lo que quiere Cristo. Las migajas. Y dijo ahí el Señor, oh, grande es tu fe, mujer, que se haga conforme a lo que has dicho. Entonces, amado hermano, cuando hablamos de Levíticos 11, todo lo que hemos estudiado hasta ahora no tiene nada que ver si debemos o no guardar el mandamiento. Usted es un ser inteligente, sabio, con conocimiento. Usted sabe que el Levítico 11 sigue vigente. Levítico 11 no dice el cerdo tiene tenenceliu, tiene triquinosis. El Levítico 11 no te dice que las ostras, por ejemplo, los mariscos, tienen altos niveles de mercurio. Solamente te ordena a cumplirlo y punto. No te dice el por qué. Pero ahora, con el tiempo, con la ciencia, hemos descubierto que todos los animales que Dios prohíbe comer son dañinos para el cuerpo. Porque Dios es sabio. Él creó animales para limpiar la tierra. Como el cerdo. El cerdo es una aspiradora. Se come todo. Limpia los campos. El buitre come los animales que mueren. Mantienen la biodiversidad del sistema. Regulan la naturaleza. Las ostras mantienen los niveles nivelados de mercurio. ¿Por qué crees que las ostras tienen tanto nivel de mercurio? ¿Por qué hay tanta intoxicación en el día de hoy cuando comen ostras? Porque comen animales que Dios les prohíbe comer. Y después ven las consecuencias en su salud. Hay animales carroñeros del aire, animales carroñeros de tierra, animales carroñeros del agua. Por eso el Señor dijo, pueden comer de animales que tengan escamas y aletas. ¿Cuáles son esos? Los pescados. Dios es sabio. Hagámosle caso a Dios. Los pescados tienen niveles de mercurio mucho más mínimos que las ostras, porque tienen escamas, tienen un sistema de eliminación rápida para eliminar todo ese mercurio que puedan depositarse en su cuerpo. Así que, amados hermanos, esta es la enseñanza. ¿Podemos comer de todo? No podemos comer de todo si eres verdaderamente un hijo de Dios, una hija de Dios. Si tú verdaderamente amas a Dios, tú no solamente te vas a cuidar con tu ropa externa, no solamente te vas a cuidar de tus actitudes y de tus acciones,
morales, sino que tu forma de vivir de santidad va a ser en toda tu forma de vivir, aún lo que comes. Aún lo que comes es una forma de honrar a Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Esto no es mandamiento de hombres, esto es mandamiento de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, como dice el hermano. ¿Dejará que en tu templo esté alimento que no es comida? O sea, disculpe, cosas que no son alimento, como excremento. ¿Tú comerías excremento? Obviamente una situación extrema, como le pasó a Israel en la época de Eliseo, que tuvieron que comerse a sus propios hijos. Obviamente los extremos, ya, ese es otro tema. Estamos hablando de la realidad en estos momentos. Nadie está viviendo esos extremos. En un extremo, obviamente, está la vida sobre todo, amado hermano. Ya, el mandamiento pasa, entre comillas, al segundo lugar. El mandamiento, negar a Yeshua no, eso no, por si acaso. Pero por ejemplo, el día de reposo. Si tienes que salvar a alguien, vas a salvarlo y vas a terminar quebrantando el día de reposo. En ese sentido me refiero. Si por ejemplo tú estás en una selva y encuentras un jabalí muerto y no hay más que comida que eso, lamentablemente vas a tener que comer eso, si no vas a morir. Pero eso, como te digo, son cosas extremas. En situaciones extremas, ahí que el Espíritu Santo te guíe. Sí, la vida precede el mandamiento. Es lo mismo que un aborto, pues, amados hermanos. Una mujer tiene preeclampsia extrema, una preeclampsia grave, una hipertensión sobre 220. Y el doctor dice, ¿eres tú o el bebé? ¿Qué vamos a hacer ahí? Estamos hablando de cosas extremas. Obviamente que va el esposo, esa mujer va a estar inconsciente ahí. El esposo va a decir, deja a mi esposa viva. Yo me baso en lo que dice Efesios. Yo amaré, ¿cómo tenemos que amar a nuestra esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo dio la vida por la iglesia. Entonces yo siempre voy a escoger a mi esposa. Es una situación extrema. ¿Se entiende? Ahí se avala el aborto. Sí, se avala el aborto. Estamos hablando de situaciones extremas. Por favor. ¡Ey! No se vayan por las ramas. Transfusión de sangre. La transfusión de sangre no violenta. Levítico, cuando habla de la palabra, habla de consumir sangre. Dios nos ha dado sabiduría, amados hermanos, y aquí nadie nos puede engañar. ¿Qué privilegio tenemos? ¿No se siente privilegiado usted? Yo sí. Gracias, Cristo bendito, por darnos tanto conocimiento y palabra de Dios. Amén. Esta es la enseñanza, amados hermanos. Vamos a empezar a subir algunos para que podamos conversar. Hola Bastián, bendiciones. Hola David, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos, un día más. Gracias a Dios. Sí, ¿Estuviste es un tema. escuchando? Sí, estuve toda la enseñanza, estuve grabando. Sí, ¿Estuviste? Ya. sé que es una enseñanza muy polémica entre los cristianos. Eh, Realmente hay comidas que quizá las personas no saben que hacen mal. Muchas veces las empresas grandes no quieren quebrar ni tampoco quieren dejar de vender sus productos, pero saben que son dañinas. Pero ahí están los médicos que cuando te enfermas te dices, no te puedes comer esto, no puedes comer esto otro. Y justamente son las comidas que Dios prohibió en Levítico. Si tú te das cuenta, es exactamente eso. Entonces, es cuando uno se da cuenta que Dios quería cuidar a su pueblo, realmente no quería tener un pueblo enfermo comparado con otros pueblos. Así es. Históricamente lo digo, los egipcios vivían mucho menos que los israelitas. Históricamente vivían mucho menos.
y por infecciones que tenían, por las comidas que comían. Yo digo, Dios no quería un pueblo enfermo, Dios quería revelarle esta perla preciosa para que ellos pudieran vivir una vida más óptima, más sana, y les da este tipo de alimentación. Hoy en día, con la medicina, con todos los avances, se dan cuenta que hay comidas más sanas que otras. Y eso siempre recomiendan, comer sano, vivir, ejercitarse. ¿Por qué? Porque para tener una vida más óptima, más sana. Entonces, ahora que se puede dar cuenta uno por lo que la ciencia dice, o nos damos cuenta que Dios, quizá el pueblo no entendía por qué no se podía comer el pueblo de Israel, pero ahora se dan cuenta que Dios lo hacía con un fin, con un propósito, que era que se cuidaran. Así que hermosa la enseñanza, Bastián, muy hermosa. Amén, gloria a Dios. Gracias, David, por estar ahí grabando. Bueno, ahí tenemos que ver quién lo va a editar y todo eso. Muchas gracias, David. Quédate con nosotros. Hola, Luchito, que el Señor te bendiga. Te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Me Buenas noches. escuchas? Sí, perfecto. Bueno, nuevamente doy gracias a Dios por encontrar esta enseñanza que confirma mi fe, esa fe que me enseñaron mis padres, mis abuelos, y que, como te dije algunos días atrás, se contaminó un poco en la iglesia que pertenezco, porque trataron de entrar doctrinas calvinistas, doctrinas, ¿cierto?, contemporáneas, como dices tú, ¿cierto?, teología barata. Pero ahora, escuchándote, me confirma la palabra, me confirma esa fe. Y aunque tengamos muchos ataques, porque, por ejemplo, el primer ataque, ¿cierto?, que nos hacen es 1 Corintios capítulo 10, el versículo 25, ahí, ¿cierto? Pero también nuevamente es falta de comprensión lectora, porque ahí el tema, ¿cierto?, es hacerlo todo para la gloria de Dios. Y por el asunto de conciencia. Y aquí, ¿cierto?, pero se toman, ¿cierto?, del versículo 25, donde dice: comerte todo lo que venden en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Ya? Pero ahí claramente, ¿cierto?, si uno sigue leyendo, incluso dice, ¿cierto?, claramente, si alguien te invita, un no creyente te invita, ¿cierto?, a una cena, a comer, y te sirve un plato de cerdo, tú no te vas a poner a discutir ahí ni a alegar, ¿cierto?, que no puedo comer por esto otro, sino que calladito nomás, tú, por problema de conciencia, o sea, para no herir a la otra persona, para no dañar, ¿cierto?, su sentimiento. Entonces, pero claramente, ¿cierto?, el Levítico 11, ¿cierto?, esa ley permanece hasta el día de hoy, porque Dios cuida, ¿cierto?, nuestro templo, ¿cierto? Ya Cristo no mora en templo hecho por manos de hombre, claramente, sino que ahora habita, ¿cierto?, en nuestro ser. Y lo que tenemos que tener claro, ¿cierto?, que Dios, que es más sabio y que nos creó a nosotros, ¿cierto?, sabe muy bien, porque somos hechura de sus manos, sabe muy, muy bien, ¿cierto?, qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Entonces, yo agradezco a Dios, ¿cierto?, por encontrar este apoyo. Amén, hermano Luchito, que el Señor te bendiga. Oye, ¿tú estás en el grupo de estudio con nosotros? ¿Por casualidad? No, te expliqué el otro día, ¿cierto? Me gustaría estar, pero el problema es que el día sábado, ¿cierto?, tengo culto a las 7 de la tarde y Ah, salimos a las 10 de la noche. ya. Pero no sé si lo dejan grabado, yo me inscribo gustosamente. Sí, está todo grabado, Luchito, para que puedas ser edificado. Aprendemos de nuestro pastor Horacio, un siervo de Dios para la gloria del Señor, lo digo. Y de verdad, mucha palabra, solamente escritura. Y de verdad, yo he aprendido mucho sobre él. Aunque tú no lo creas, yo aprendo mucho de él. Él tiene más conocimiento, 12 veces más que yo. Claro. Y del griego, del hebreo, impresionante el conocimiento que el Señor le ha entregado. Es un siervo súper humilde. Ahí lo vas a escuchar tú. Ahí te vamos a agregar, me escribes por Si interno puede, me agregas, por favor. y Y te agregamos. ya pues, Así que, y no, agradecido por la enseñanza, porque como te digo,
La congregación donde estoy yo tiene 86 años aquí en Chile, nació Oh, en Coronel, y el fundador recibió todo esto de Dios. Él no sabía nada de la Biblia y Dios le enseñó todo, igual como a ti, igual como tú contaste el testimonio, mm, Dios también le reveló a él esta enseñanza. Claro, como dices tú, ¿cierto? Y estamos conscientes que somos atacados, pero mm. terriblemente. Nos tratan hasta de Sí, secta, pues judaizante y todo. ¿ya? Claro, por guardar el día sábado, por guardar, ¿cierto? Los principios bíblicos, ¿cierto? De Mm. salud, los principios bíblicos, ¿cierto? De, de, de amor al prójimo, ¿cierto? Y sabemos que amar al prójimo, ¿cierto? Es amar al que cumple la ley, pues. Entonces, yo estoy tremendamente agradecido por encontrarte. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle la palabra a nuestro hermano José. Puede silenciarse, hermano Luchito, un ratito, no se baje, Sí, está sí, bienvenido cómo no. acá. Ahora sí, hermano José, eres creyente, ¿cierto? Por fe digo, hermano. José, ¿estás ahí? Ya, A lo más las 5. seguro de estar leyendo algún pasaje bíblico por mientras, Bastián. Mira, yo quiero decir que es Dale, dale. hermoso lo que yo te digo porque, como te estaba Aquí diciendo el estoy, otro día, Bastián. hay muchas iglesias que hoy en día están saliendo de sus tradiciones, Bastián, y están volviéndose a la ley de Dios, volviéndose a la palabra de Dios, volviéndose a Él, ¿me entiendes? Y están saliendo de sus tradiciones y depurando su evangelio a este punto. Entonces, no creas que somos solo, que tú estás solo por allá o solo por acá. Esto está pasando en todo el mundo. Es increíble, pero Aleluya. está pasando por todo el mundo, está pasando esto. Yo lo he visto con mis propios ojos aquí en mi ciudad. Mira, yo he visto una iglesia que se separó de una iglesia matriz, no voy a decir qué iglesia es, muy grande, y se separó porque no estaban conforme con la doctrina, porque ellos se dieron cuenta que no estaban conforme a la palabra de Dios. Formaron una iglesia pequeña y ahora están creciendo y con este tipo de enseñanza. Entonces, yo te digo, esto está pasando en todo el mundo, lo está pasando ahora. Va entregando Dios el conocimiento, como lo dice el libro de Daniel, donde la ciencia sí va a aumentar al final de los tiempos. Y así. Eso, Bastián. Gracias, David. Como les dije, nosotros somos de la profecía de Ezequiel capítulo 4, de los 300 y tantos días que durmió para el otro lado Ezequiel, ¿se acuerdan? El lado izquierdo, Amén, amén. 300 tantos y días, pero la casa de Israel no se arrepintió y no volvió. Entonces Levítico dice que si no te arrepientes, te castigaré 7 veces. Y eso aumenta a 2700 y tantos días, día por año, es decir, 2700 años. Y llegamos de la época de Ezequiel, que fue en el año 30, del cautiverio en Babilonia, año 570, antes, 70 por ahí, antes de Cristo, a la época de ahora, año 2009 aproximadamente. Del año 2009, la gente está retornando y conociendo su identidad, porque la profecía de la palabra de Dios se cumplen. Ahora sí, José, te escuchamos atentamente, dale. Amén, amén. Muchas gracias por el privilegio, Bastián. Primeramente, da gracias a Dios por un siervo como tú que habla conforme a la palabra y saludar a todos los que están presentes y estando aprendiendo de alguien que verdaderamente ama las escrituras de Dios. Entonces, quiero corroborar lo que se habla acá en Hechos, que me estudio perfectamente, gracias a Dios. En el capítulo 10 corroboramos que ese es- y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hermano, acá es una visión, un éxtasis, pero en Levíticos 11, Dios habla con voz audible a Aarón y a Moisés, hablándoles, es un mandato. Acá es una visión, como tú dices, que se estaba refiriendo a enseñarles porque Pedro era judío. Él a los gentiles lo llamaba inmundo. Entonces Dios tuvo que tratar con su vida. Por eso, para la gente que dice, no, que Jesús o que Pedro, que ellos comían cerdo, él bien claro en el versículo 14 responde. Y cuando le dijeron, porque muchos se aferran a ese versículo, dice, pero levántate, mate y come, ¿ves? Dios le manda a comer. Y vuelven a decir, lo que Dios limpió, no lo llames como un inmundo. Pero la gente interpreta que se refiere a la persona, pero no, a los animales no, sino que Pedro responde en el 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué es lo que no quiere decir para las personas que entendemos, que comprendemos? Que Pedro, desde que nació, cumplía la ley de Dios. En el tiempo, en el ministerio de los 3 años que estuvo con Jesucristo, también cumplía la ley de Dios. No comió cerdo, porque claramente él dice,
No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora, ¿por qué los indoctos, como dice segunda de Pedro capítulo 3, 16, tuercen las escrituras? Porque no estudian, no leen, los inconstantes. Ellos son los que tuercen las escrituras, porque en el 17, Pedro, que era el apóstol de Dios, lleno del Espíritu Santo, responde y dice, mientras Pedro estaba perplejo, o sea, estaba confundido, estaba desorientado dentro de sí, sobre lo que significaría la visión. O sea, si Pedro siendo apóstol estaba confundido de lo que sobre significaría la visión, la respuesta está en el 28, porque en el 28 le dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Amén. Corroborando las escrituras que te he dado perfectamente, mi hermano. Más bien, muchas gracias por los estudios. Que Dios les siga Amén. bendiciendo a todos ustedes. Sí, perdón, ¿quieres hablar algo, Bastián? ¿No? ¿Te escuchamos? No, no, ok. Dale. Bueno. Quería aclarar un poco más el asunto lo de Corinto, la de la iglesia, o sea, lo que pasaba en Corintios 10, porque ahí muchos se toman. Porque Corintios 10 lo que está hablando, el que entiende el contexto de lo que se está hablando, no se trata de comer cerdo o no. Se trata de comer sacrificado a los ídolos. De eso se trata todo el texto. No dice Sí. comer cerdo, no comer cerdo, que puedes comer ratón o no puedes comer ratón, en caso de algunos chinos. Estamos hablando aquí de idolatría. Y él lo digo. Mira, voy a leer un poco. En el versículo 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que a los gentiles le sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. ¿No penséis, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios? ¿No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios? ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el Señor es de la tierra y su plenitud. ¿Qué es lo que pasaba aquí en Corinto? En Corinto era la tierra donde había idolatría. ¿Y qué es lo que pasaba? Que habían personas que sacrificaban animales a los ídolos. Eso pasaba. Y después que sacrificaban los animales a los ídolos, lo que hacían, lo vendían en la carnicería. Entonces, Mm. los judíos cristianos no sabían si era idolatría o no era idolatría lo que estaban vendiendo en la carnicería, si algún animal era de sacrificado a los ídolos o no. No tenían idea. Entonces, los judíos preferían comer legumbre. No, prefiero no comer legumbre, no comer carne porque me puedo contaminar con eso. Pero Pablo está diciendo, no, vayan a la carnicería y no pregunten, por causa de conciencia, ustedes coman nomás. ¿Me entienden? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero Pablo más abajo dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga por delante comer sin preguntar por motivo de conciencia. Si uno no tiene idea que esa carne fue sacrificada a los ídolos, no hay ningún problema en comer, porque de Dios la tierra y su plenitud. El problema es que si alguien lo declara, es ahí el punto. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga por delante comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo no está diciendo, hermanos, coman sacrificado a los ídolos, porque Pablo no se va a contradecir con el acuerdo que llegó en Hechos 15 con los apóstoles Pedro y los demás. Pedro, Así es. Jacobo, no, ellos se dieron la diestra de estar de acuerdo de que no iban a decirle a los gentiles que no iban a comer sacrificado a los ídolos. Entonces aquí no está diciendo coman sacrificado a los ídolos, todo lo contrario. Si alguien lo declara que esto es sacrificado a los ídolos, no lo coman. Eso es lo que está diciendo. O sea, el texto de 1 Corintios 10 no está hablando de que ustedes pueden comer cerdo, pueden comer ratones, pueden comer todo lo animal inmundo o coman marisco. No está diciendo eso. Se refiere al contexto a la idolatría y comer sacrificado a los ídolos. Ese es el contexto. Eso, Bastián. Amén. Y es más, David, por ejemplo, si nos invitan a comer a una casa
y estamos a punto de comer y nos dicen, estamos celebrando el santo de Juan, el santo de Juan. ¿Tú comerías, David, ahí? No puedo comer eso, porque No es puedes. sacrificado. No, hay un ídolo ahí. ¿Quién es Sí, el ídolo ahí? amén. Es Antonio. lo que dice el apóstol A mí me Pedro, pasó. Pablo. Exacto. Aquí han invitado a comer y me han dicho, mira, fue tanto así que yo tenía una pareja, una polola, aquí se dice polola aquí en Chile, una novia, y me invitan a comer. Entonces yo estaba comiendo y al fin se paró y declararon que era para las San Cármenes porque la mamá de mi novia era Carmen, ¿me entiendes? Y como alguien lo declaró, yo comí hasta ahí. Yo dije, bueno, no sabía, comí hasta aquí, pero uno no puede comer lo que es sacrificado a un ídolo. Y la San Carmen es sacrificada a un ídolo, la Virgen del Carmen. Ustedes ya saben. Entonces, hay que tener mucho cuidado con comer sacrificado a los ídolos porque es abominación para Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en un cumpleaños? En un cumpleaños no hay ídolo. Hay que entender que ahí no hay un ídolo. Se está festejando un año más de vida. No hay ídolo de por medio. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? Las fiestas patrias aquí en Chile se celebra la liberación de la patria, la libertad, pero no hay un ídolo, por ejemplo. Pero si yo voy a celebrar Navidad, ¿qué es lo que hay ahí en Navidad? Un Sí, niño ¿cuántos ídolos Jesús, no un hay? niño Dios que nació. Montones de ídolos. Sí, Eso sí no lo voy a comer. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta eso de qué es lo que es un ídolo y lo que no es un ídolo. Porque yo sé que hay iglesias que son bien estrictas, que no permiten ni cumpleaños, no permiten nada. Pero hay que tener en cuenta dónde está el ídolo. Eso decía yo, ¿dónde está el ídolo? el ¿Dónde en un cumpleaños cumpleañero. está el ídolo? No, pero ni siquiera eso, po, porque el cumpleaños No, le te da estoy gracias a Dios por tener un deseando. año más de vida. No Una hay broma. ídolo, no hay ídolo. En las fiestas patrias no hay un ídolo. Realmente, por eso digo, algunos son tan rigurosos que ni cumpleaños no celebran las fiestas patrias. Bueno, yo no celebro esas cosas, pero a mí si me invitan a comer un asado, yo vuelvo a comer, no hay ningún ídolo. O sea, Claro. por eso digo, hay que discernir las cosas, que lo que es de Dios es lo que no es de Dios, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. En una boda, si te invitan, ¿acaso no vas a comer? ¿Estás idolatrando al Ajá. novio o a la novia? No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero hay que entender de lo que se haga para Dios se haga. Pero donde está un ídolo, esas cosas no podemos ser partícipes. Hechos 15 se llegó al acuerdo que no se puede. Amén. Que bueno, más clarito, más clarito. ¿Eh? Una consulta, Bastián, de todas maneras, Dale. ¿este tema es salvífico o no? Porque así entró a la iglesia nuestra, pues, que no teníamos que preocuparnos porque no es un tema salvífico. ¿Qué cosa? ¿Los mandamientos de Dios? El comer cerdo o no comer cerdo. No, no es un tema salvífico. Claro. No, no es un tema Entonces, salvífico. claro, pero el problema es cierto que cuando tú, cierto, se entiende que no es salvífico, que no está en juego nuestra salvación ahí, pero eh, ya después, cierto, no hay cómo controlar, cierto, y decir, cierto, a la iglesia el tema, después ya no es tema ya. No, no es tan así. Lo que pasa es que Mateo 5 dice, para responder ¿Mm? tu pregunta, te dije Sí, que no era salvífico, pero sí, no te dije que porque no sea salvífico no sea importante. Mira lo que dice Mateo claro. 5. Quizás tú lo sabes el texto, pero ahora vamos a refrescar un poco la memoria. Mateo 5, verso ¿Mm? 17. Jesús con respecto a la ley. Me gusta este texto porque es bien clarito el Señor, no habla en parábolas ni nada, bien claro. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. Y este es el verso que pongan atención. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Por ejemplo, tomemos el tema de las leyes dietéticas. Si yo enseño que los mandamientos de las leyes dietéticas están vigentes y yo me cuido en eso lo que dice la palabra de Dios, dice la escritura que yo seré grande en el reino de los cielos. Pero como no es un tema salvífico, aquel que no lo enseñe y no los guarda, será salvo de igual manera. Sin embargo, en el reino de Dios será una pulga, será un vil esclavo que nos va a servir a nosotros los grandes. ¿Ya?
Quizás Amén. no extremé el ejemplo, pero para que lo Sí, entiendan los que no quieren obedecer la palabra de Dios como está escrita. sí, ok. Se entiende claramente. Aparte de eso, mira, aparte de eso, si tú quieres irte a lo más profundo, sabes que por intermedio de la ley tú no te salvas. Nadie se salva por intermedio de la ley. Si Así es. lo quieren mirar rigurosamente. La salvación no es por la ley, no es por comida, no es por bebida, no. La salvación viene mediante la fe, Amén. ¿me entiendes? Ahora, por mediante la fe del sacrificio que hizo Jesús, nosotros cumplimos la ley de Dios por amor. ¿Por amor a Así es. quién? A Dios, ¿me entiendes? Por eso fue la profecía de Ezequiel, que Dios pondría su espíritu dentro de nosotros para que nosotros guardemos sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, ¿me entiendes? Entonces, Amén. si La nosotros gracia tenemos el espíritu no de anula Dios, la ley, pues. jamás han anulado la ley, todo lo Claro. contrario. Porque si nosotros somos salvos por fe, Romanos 3:31 te dice, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Aunque hay algunos que sí la invalidan. Ya, Especialmente los que dicen que la ley es de los judíos. La ley no es de los judíos. ¿Me entiendes? Claro. Porque Dios no se lo dio a los judíos. Dios dio la ley de Dios a Moisés. ¿Me entiendes? Y ahí habían 12 tribus, no estaban solamente los judíos. Y todos aquellos que quisieron abrazar el pacto estaban ahí. ¿Me entiendes? Que no habían mm, tan solo israelitas, habían de todas partes ahí y habían egipcios, habían muchos esclavos que salieron de otros pueblos y se unieron y guardaron el pacto. ¿Por qué? Porque lo abrazaron. Ese es el punto. Y Dios nunca rechaza a aquellos que se acercan al pacto, todo lo contrario. Si quieren guardar el pacto, Dios lo recibe con los brazos abiertos. Mira, te voy a leer el libro de Isaías 56, versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sirven a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso está hablando de los gentiles, de los que abracen el pacto de Dios. Si tú En el quieres abrazar el milenio. pacto de Dios, sí, no, y todo, por eso te digo, y durante la historia, todos que quisieron abrazar el pacto de Dios, los extranjeros, Dios los recibió con los brazos abiertos. Y pasaron prácticamente, y te habla del día sábado y de abrazar la ley. Entonces, tú te das cuenta ahí que Dios pone el Espíritu para que nosotros abracemos este pacto ahora. Por eso no estamos sin ley, sino bajo la ley de Cristo, te dice. Si no estamos a la deriva, digamos. Dios puso el pacto en nuestras mentes y en nuestros corazones para que nosotros la guardemos. De esto se trata todo. Pero si nosotros entramos en rebeldía contra Dios diciendo, no, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro, obviamente que Dios no va a tomar con agrado eso. Vamos a pasar por alto lo que Dios dijo, lo que Dios enseñó, porque la ley de Dios es santa, justa y buena, dice Pablo en Romanos 7. amén. 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 Está clarito Isaías 56.